Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por haber decidido acompañarnos esta tarde en el Instituto Cervantes. Mi nombre es Aldo Olcese, soy el presidente de la Fundación Independiente que hoy les convoca. Quiero disculpar al director del Instituto Cervantes, que estaba previsto que acudiera, venía de un viaje que se ha retrasado y no ha podido llegar. Así que les traslado sus disculpas y su deseo de que este seminario sea un éxito y pasemos un buen rato. Quiero agradecer también la presencia de nuestros ponentes y del moderador, así como del director de las jornadas, Ignacio Buqueras, a quien daré la palabra posteriormente para que explique un poco esta jornada. Y simplemente decirles que esta es la cuarta de las 5 jornadas que en defensa del libro y de la lectura hemos celebrado. Hemos llegado ya prácticamente al final. La verdad es que estamos contentos porque las 3 jornadas anteriores, que fueron la primera en la Biblioteca Nacional en el mes de septiembre, sobre la defensa del libro y de las librerías y de las bibliotecas, fue un éxito. La segunda, sobre la belleza del libro en su edición, también en la Biblioteca Nacional a primeros de octubre, también fue un éxito. La tercera, que celebramos aquí mismo en el Instituto Cervantes a finales del mes de octubre, hace muy poquito, sobre la internacionalización de las grandes compañías españolas y las editoriales españolas, que también fue muy interesante, con muy buen nivel de participación, y la que hacemos hoy, que aquí nos reúne, sobre el diseño gráfico del libro en la actualidad y el papel de las nuevas tecnologías. Como he dicho en anteriores ocasiones, la Fundación Independiente ha tenido el interés de promover estas jornadas, intentando acercar a una sociedad civil que no se ha ocupado mucho de los temas de la cultura a estos temas que son tan importantes y tan relevantes para nuestra sociedad. Nosotros creemos que hay que complementar el desarrollo tecnológico y la modernización, que hoy es un hecho incontestable y muy oportuno y conveniente en el desarrollo de nuestra sociedad, con una potenciación, una defensa del humanismo, de los valores humanistas, de la lectura, de la literatura, de la historia, y por eso estamos aquí. Nosotros hicimos ya un ciclo de defensa del idioma español hace 3 años, que fue también un gran éxito. Hicimos un gran esfuerzo, nos costó también ser percibidos como alguien que desde fuera del mundo de la cultura pues queremos también contribuir y aportar iniciativas y sobre todo movilizar a gente que a lo mejor tradicionalmente está al margen de este mundo. Creo que tenemos todos la obligación moral de hacer un esfuerzo para que todos estos conceptos no decaigan y para que las generaciones venideras también tengan presente que el humanismo, los libros, la lectura son cuestiones esenciales de nuestro futuro. Con eso no queremos ni mucho menos renegar de las tecnologías. Hoy es un buen ejemplo. Aquí tenemos grandes entidades que también participan de una manera muy significativa en el desarrollo de las tecnologías en el mundo de la cultura, que son muy bienvenidas. Luego los presentarán a los que van a atender la mesa, y espero que el debate sea muy interesante y muy vivo, ¿no? Sin más que volver a agradecer a todos ustedes la presencia, quiero decir que vamos a intentar que todo esto termine en el entorno de las 9:15, a ver si en 1 hora y media somos capaces de hacer todo lo que queremos hacer. También propongo que haya un debate, que haya tiempo para el debate y que ustedes también puedan intervenir. Y de nuevo, muchísimas gracias. Le pido a Ignacio Buqueras, director de las jornadas, que intervenga. Gracias. Buenas tardes. El título de la jornada que hoy nos convoca en el Instituto Cervantes corresponde a un tema de futuro y, como tal, deseo muy brevemente aportar unas reivindicaciones del mundo editorial que considero son bastante desconocidas. El mundo editorial gráfico desea tener muy presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Su objetivo prioritario es proteger los bosques, generadores de su principal materia prima, el papel, y el hábitat de la biodiversidad de casi las 3/4 partes de la Tierra. El sector editorial y gráfico ha dejado de utilizar mayoritariamente la celulosa, cuya toxicidad era la principal culpable de los vertidos a los ríos. Además, hay que tener en cuenta que solo el 11% de la madera se utiliza para fabricar papel. La Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal invita al sector a comprar papel certificado, procedente de bosques bien gestionados. Ana Belén Noriega, que es la secretaria general de esta asociación española, considera que con la citada certificación, abro comillas, el consumidor puede estar seguro de que se están usando productos que respetan el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y otros aspectos sociales que importan a los ciudadanos cada vez más concienciados con el consumo responsable. Fin de la cita. Actualmente, a pesar de la digitalización, dice Noriega, la edición en papel sigue siendo la estrella. Estos últimos años he tenido la posibilidad de vivir 2 experiencias editoriales de singular importancia. Desde la Fundación Independiente, con la especial colaboración de 39 instituciones y entidades, convocamos hace 7 años el primer homenaje universal al idioma español en la historia, del que he sido presidente de su comité ejecutivo. Fruto del mismo fue la posibilidad de un magnífico libro por su contenido y dimensiones, que muchos de ustedes, sin lugar a dudas, lo conocen, y ha sido presentado, por ejemplo, en 3 institutos Cervantes de 3 continentes. En Tokio, se ha presentado también en Nueva York y recientemente se presentó en Rabat. Por otra parte, estos 2 últimos años he colaborado en la edición de un libro singular sobre el patrimonio mundial e inmaterial de España, que promovió la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España. El citado libro, por primera vez, recoge los 67 bienes materiales e inmateriales declarados por la UNESCO. Doy paso inmediatamente al crítico literario de Radio Nacional de España, que será el moderador de esta mesa, Ángel Rodríguez Abad. Ángel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Espero que se escuche todo bien. Capítulo de agradecimientos. En primer lugar, gracias una vez más al Instituto Cervantes por acogernos. Gracias a la Fundación Independiente por maquinar ideas tan brillantes como la del apoyo a la lectura, el fomento de la lectura. Permítaseme que lo diga también en calidad de divulgador del libro desde las ondas públicas de Radio Nacional de España, y además esta temporada tengo un pequeño mirador, una pequeña atalaya que se llama Biblioteca Pública, en defensa de las bibliotecas públicas que tanto bien hacen. Y también quiero dar un capítulo de agradecimiento, por supuesto, a todos los participantes, al público asistente, que en una tarde otoñal, agravada por lo plomiza y además futbolera, han tenido la amabilidad de venir a escucharnos. Antes de dar la palabra, en esta ya 4ª sesión, me parece, Aldo, que es la 4ª, y en apoyo al libro, a modo de pórtico, siempre que yo pertenezco a la generación de la EGB y del BUP, como mis canas delatan, y hacíamos comentarios de texto. Y los comentarios de texto es una de las cosas que más me ha ayudado, quizá para cosas inútiles de la vida, pero también para cosas muy útiles, y desde luego me ha dado muchos placeres. Entonces, como pertenezco a esa generación, siempre que acostumbro a moderar una mesa o a participar en una mesa, si viene a cuento, y en este caso creo que viene a cuento, a modo de pórtico de alguien sabio, infinitamente más sabio y más sensible que yo, leo unas líneas como para aunar a todo el público asistente y que nos sirva, digamos, de momento propicio.
cuando en el susodicho BUP se estudiaba la generación del 27, siempre se empezaba Guillén, Salinas, Lorca, y siempre al final, de manera casi un poco despectiva, decían Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Y eso cuando lo decían. Bueno, pues Manuel Altolaguirre, grandísimo poeta, impresor, toda su vida fue impresor, fue conocido como el impresor del 27, exilado de la República Española, primero en Cuba, después en México, pudo volver a España en su condición de cineasta. Fatalmente, en un accidente junto con su segunda esposa, falleció en un accidente de carretera después de venir del Festival de Cine de San Sebastián en el año 59, creo recordar. Pero quiero traer su nombre, invocar su nombre, porque en el año 1958 escribió una pequeña confesión estética, de la que voy a leer solo unas líneas, pero que me parece que son un apoyo que hay que subrayar al libro, al fomento de la literatura, de la lectura y a cómo la lectura nos humaniza. Entiéndaseme tan solo la matización de que donde Altolaguirre, que era poeta, dice poesía, nosotros podemos ahora, y en esta ocasión, entender literatura o incluso lectura. Escribió así Manuel Altolaguirre. La poesía, ya sea exterior o profunda, es mi principal fuente de conocimiento. Me enseña el mundo y en ella aprendo a conocerme a mí mismo. La poesía es reveladora de lo que ya sabemos y olvidamos. Sirve para rescatar el tiempo perdido, para levantar el ánimo, para tener alma completa y no fugaces momentos de vida. Ella nos libera de lo circunstancial, de lo transitorio. Ella nos hace unánimes, comunicativos. Y cierra. La poesía, digo yo, la lectura, salva no solamente al que la expresa, sino a todos cuantos la leen y recrean. Y sin más dilación, voy a dar paso a los distintos ponentes por orden alfabético, dando solo unas pinceladas porque lo importante es lo que ellos nos tengan que decir. Cada uno podrá intervenir 10, 15 minutos para que no se nos vaya el tiempo, expresar lo que ellos quieran expresar dentro del campo de sus conocimientos y después, como ha sugerido Aldo, pues si podemos hacer un pequeño postre en el que se intercambien ideas o se maticen posiciones, pues tanto mejor. Tengo a mi diestra a Manuel Álvarez Junco, Alberro de Zamora. Como también en el orden alfabético eso está situado ya hacia el final, me han venido a la mente dos de mis sacrosantos nombres. Uno que tuve la suerte de tener como profesor, Agustín García Calvo, y otro al que siempre admiré, no en las cátedras, sino en los bares, Claudio Rodríguez. Grandes creadores del idioma español los dos. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo diseñador gráfico, director de los cursos de verano de la Complutense. Ha publicado obra gráfica en medios españoles desde Triunfo, El País, Interview y también norteamericanos. Por destacar uno de sus libros, Una imagen para el Quijote, me parece un título muy significativo, editado por Turpin. Ha realizado diversas exposiciones individuales de gráfica en España, en Italia, en México. Son nombres eufónicos, me suenan bien, también en muchos más sitios. Y luego, comentando con él antes, en la previa, cuando me lo han presentado, he sufrido una pequeña regresión por aquello de la EGB y el BUP, porque entre las publicaciones del siglo pasado, donde él puso su saber, pues están Triunfo, Ozono, Cuadernos para el Diálogo. Son revistas que me llevan a mi desaparecida adolescencia y le he contado la anécdota de que en mi casa todas las semanas o todos los meses entraba Triunfo para mi padre y Ozono para mí. Y dentro de Triunfo yo leía la columna de Aro Ibars mientras mi padre leía la de Aro Teglen. El mundo es así. En fin, estamos ante un diseñador de fuste, ante alguien que tiene cosas importantes que decirnos. Doy la palabra a Manuel Álvarez Junco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Lo primero que tengo que decir es que yo pertenezco a la generación pretecnológica. Entonces siempre he pensado que viniendo de donde vengo, precisamente has hablado de Zamora, pasaba temporadas a veces en un pueblo que no tenía ni luz ni agua corriente.
Por lo tanto, de repente venir aquí a hablar de nuevas tecnologías, de repente también me lleva a retrotraerme hasta esto. Quería decir lo siguiente. Somos los primitivos de una nueva cultura. Esta es una frase de Chema Ribagorda, pero me parece realmente muy interesante, coincido con él, creo que estamos viviendo el advenimiento de una nueva era, de una era. Yo, por cierto, creo que no voy a hablar de futuro porque no tengo ni idea de lo que será el futuro, pero voy a intentar hablar del presente, que ya es bastante complicado. Y creo que estamos viviendo una especie de preocupación y quizás de alejamiento sobre lo que podría ser el mundo de la imprenta, de la misma manera que en el siglo XVIII había una intriga sobre lo que eran el manuscrito, sobre lo que era el códice. Estamos en una época complicada, de muchos cambios. Voy a decir por qué, porque es especialmente complicada. Me imagino que cada uno vive su época de una manera muy complicada. Pero es una época de cambios sobre cambios. Es decir, los cambios están muy acelerados y los cambios los llevamos muy mal. Todo el mundo, prácticamente estoy seguro que dentro de la audiencia, cada uno de nosotros siempre hemos estado apostando por el cambio, pero un cambio muy particular, el cambio que queremos cada uno. Pero después aceptamos todos, también casi afirmaría el 100%, que no aceptamos los cambios. No aceptamos los cambios, sobre todo que nos vienen de fuera. El cambio es absolutamente fundamental, pero, claro, va contra los hábitos. Y justamente los hábitos y las costumbres es lo que estamos cultivando desde el primer momento, porque además es lógico. Psicológicamente son muy importantes el establecer hábitos y el establecer costumbres. Es realmente lo que nos ayuda justamente a después tener creatividad, el tener una serie de hábitos en todo. O sea, caminamos casi sin pensarlo. Ha sido un aprendizaje enormemente complicado, pero lo hemos asimilado como lo normal, vamos a decir. Y lo mismo, si sabemos conducir un coche, podemos considerar perfectamente que es lo normal, conducir de una determinada manera. Incluso somos capaces de establecer conversaciones mientras conducimos y simplemente en el momento en que esos hábitos se interrumpen, nos sientan mal. Siempre que ocurre algún detalle, alguna actualización, estamos conduciendo algo nuevo, estamos con alguna novedad en el tiempo, la lluvia o lo que sea. Siempre que se nos interrumpen los hábitos nos molesta, y nos molesta con toda razón. Por lo tanto, en una época en la que vienen cambio sobre cambio, el momento en que uno tiene la última actualización o el último programa, la última aplicación, de pronto nos enteramos de que ya esa no vale, es que realmente nos va a llegar una nueva. Y esto es una cosa que nos sienta muy mal. Y además, todo esto, que es una época realmente muy acelerada, es especialmente relevante por eso, porque no nos da tiempo a asimilar. Debo decir una cosa que decía Darwin, que yo creo que es muy interesante, porque habla de las especies que realmente sobreviven, no son precisamente las más fuertes, ni son las más inteligentes, ni siquiera, vamos a decir, son las más generosas, son las que mejor se adaptan. Entonces, claro, la adaptación es la clave de todo. ¿Quién está dispuesto a adaptarse, a seguir avanzando? Porque el cambio es absolutamente fundamental. Esta es una de las claves. Es en realidad todo lo que anda sobrevolando toda nuestra actividad en los últimos años y además lo que vamos a tener que irnos acostumbrando porque no hay otro remedio. Por tanto, nuestra primera reacción ante un cambio es negativa. Es negativa, sobre todo, quiero decir, cuando son los cambios de los demás, cuando nos vienen dados por otra cosa, no cuando vienen provocados por nosotros mismos, cosa que es fundamental, porque en un cambio, si uno tiene una motivación realmente y lo realiza, es absolutamente positivo. Pero lo demás nos cuesta muchísimo trabajo reconocer lo que son cambios que pueden ser perfectamente positivos para nosotros. Por tanto, yo diría que los cambios, sí queremos cambios, pero no tantos y tan rápidos, ¿no? O sea, para que podamos asimilarlos. Además, esto lleva realmente a dividirnos en dos. Bueno, yo soy de los del club, estos que divide el mundo en dos, dos tipos de personas, los que dividen el mundo en dos tipos de personas y los que no lo dividen.
Evidentemente está la gente que acepta los cambios y que se puede considerar que están partidarios de los avances o que intentan hacer lo posible por adaptarse, y los que no. Y estamos viviendo una época en la que vemos regresiones, como puede ser el tema de la defensa a ultranza de nacionalismos o del America First, por ejemplo, donde realmente lo que pretendemos es volver a un mundo ideal, infantil, simple, como no lo es. No voy a citar la cantidad de cosas que han desaparecido en los últimos años, que ya ni nos acordamos, ¿no? En el caso de la marca Kodak o cosas así, o lo que supone todo lo que son los diferentes terminales que tenemos ahora. Simplemente quería hacer una valoración positiva de todo esto. Siempre nos metemos con las nuevas tecnologías, porque ya digo que nos molestan extraordinariamente, pero vamos a ver, vamos a poner las cosas mínimamente en claro. Y voy a destacar una serie de puntos. Lo primero, por medio de las nuevas tecnologías, nosotros tenemos la posibilidad de entrar en el mundo. Salimos de nuestro entorno absoluto, como podía ser antes. Nosotros tenemos ahora mismo, podemos colocar nuestra persona, nuestras acciones, nuestros productos en el mundo. Se puede entrar en el mundo, absolutamente de todo. Tenemos acceso a una información y recibimos esa información absolutamente masiva, escandalosamente grande, por medio de las nuevas tecnologías. Y además de una manera inmediata y rápida, o sea, rápida y además barata. Después sabremos lo que nos cuesta, claro, porque todo esto podemos ver la parte negativa. Yo estoy destacando los aspectos positivos. Tenemos una posibilidad de intercomunicación, como nunca se ha tenido por medio de las redes, sobre todo, pero cantidad de... Tenemos los WhatsApp, tenemos la posibilidad de videoconferencias. Es decir, es increíble, como jamás hace 20 años se podría imaginar. Tenemos un acceso, de nuevo, inmediato, barato, a cantidad de almacenajes, de documentación, de archivos, casi lo que queramos. Por eso mismo, hoy en día, tener una enciclopedia en casa es literalmente absurdo. Tenemos acceso a reservas y compras con toda la comodidad del mundo desde nuestra propia casa. La comodidad me parece que es evidente. Y, naturalmente, ya digo, lo que es la difusión, la distribución de información, de ideas o productos, es una cosa absolutamente asombrosa. Creo que tenemos que tener en cuenta esto. Ya digo que después podemos poner la contrapartida, pero quisiera decir esto. Relativo a todo el mundo del diseño, claro, quería, y para ir acabando, además, porque no quiero extenderme demasiado, una de las cosas más sorprendentes que ha habido en el mundo del diseño, que hay, es lo siguiente. Nosotros antes trabajábamos para soportes fijos y ahora son soportes fluidos. Por darles una idea, nosotros antes teníamos las cajas para realizar cualquier diseño donde establecíamos los textos y las imágenes. Hoy en día simplemente no sabemos cuál va a ser el soporte dentro del mundo digital. Y tenemos lo que se llama el responsive design, podríamos decir que es el diseño fluido. Nosotros hacemos textos, colocamos imágenes, pero no sabemos si esa imagen y ese texto va a ir sobre una pantalla grande, en un ordenador, en una tablet, en un teléfono, en qué tipo de teléfono, además. Es decir, son soportes que no conocemos y nosotros tenemos que adaptarnos por medio de un diseño fluido donde esas estructuras se adaptan automáticamente. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la discapacidad, naturalmente. Entonces, el tema de letras, antes se hacían como libros relativos, específicos, y hoy en día nosotros tenemos que estar atentos a tener algo, también una sostenibilidad, como se ha estado hablando, es decir, a cantidad de cosas que además dentro de un diseño fluido y ágil, inmediatamente nos aparece. Y leemos lo mismo, la noticia en un periódico de papel, que la leemos también dentro de un móvil o dentro de un ordenador. Es decir, que el diseño ha cambiado absolutamente y además tiene que ofrecer esas posibilidades. Esto es algo absolutamente fundamental. Para terminar, nada más un diagnóstico mínimo, pero decir, en esta era digital, yo por lo menos, en lo que a mí me corresponde, en lo que es mi trabajo habitual, si por ejemplo en los cursos de verano o en general, tengo que atender, creo, dos cosas, que es lo que yo recomendaría desde mi punto de vista. Uno, naturalmente la digitalización, porque es básica, por esas ventajas que he estado diciendo, pero por otro lado, la presencialidad y lo que es el mundo del libro. El mundo del libro es, en este momento, seguramente, voy a hacer una afirmación dura,
creo que se hacen los mejores libros de la historia, los libros mejor editados. Lo digo por si hay gente que tiene dudas. Los libros mejor editados de la historia se hacen hoy en día y se hacen con unos costes inferiores relativamente a los que se han hecho nunca. Y disponemos de unos materiales y una accesibilidad muy grande. Eso es algo absolutamente importante. Y, naturalmente, lo que ha cambiado es el sistema de la presencialidad y el tema relacional. ¿Cómo se debe, de alguna manera, abordar esto? Como lo están haciendo las librerías y las bibliotecas. Las librerías se han convertido en centros de reunión. Y es un sitio donde te puedes tomar un café y donde puedes encontrarte con una serie de gente, también antes, pero ahora mucho más. Además, es una cosa lógica, se está potenciando ese punto de reunión. Y las bibliotecas lo mismo. No son sitios donde estudiar o donde leer exclusivamente, sino es donde encontrarse, donde descansar, donde puedes tomarte algo, donde puedes comprar algo para beber, tienes las máquinas de vending o lo que sea. Es un ámbito que evidentemente hay que potenciar. Ya digo, ese y el relacional y, en definitiva, lo que ya he dicho. Tener muy en cuenta que los libros, hoy en día, el mundo de la edición ofrece unas posibilidades increíbles, los audiolibros ahora que han aparecido, las autoediciones, las ediciones limitadas, las posibilidades que antes no existían. Lo que es el libro objeto, además. Yo, por mi parte, creo que ya está teniendo una intervención quizás un poco larga. No, pero muy... Gracias. Cuando el señor Álvarez Junco habló de dos grupos y teniendo en cuenta que hoy tenemos un compañero italiano, inmediatamente me vino a la cabeza el título de Apocalípticos e Integrados y no sabía cuál de los dos iba a pertenecer. Lo que sí he observado es que ha terminado bien con lo de las bibliotecas, la presencia del libro, porque la primera frase que dijo, quizá como buen personaje delante de un escenario para captar la atención del oyente, a mí me dio un poco miedo aquello de somos los primitivos de una nueva cultura porque me acordé de HAL 9000. Pero bueno, esperemos que no sea así. Bromas aparte, voy a dar la palabra al segundo interviniente, que es Gonzalo Lafuente Villamayor, que viene en representación de McGraw Hill Education, manager de Enterprise, trabaja con esa plataforma, informático, y bueno, fue entrando en el mundo del e-learning, experto en el mundo de la formación digital, sobre ello nos va a hablar, y está ligado a la formación educativa en formatos digitales, que es de lo que hoy estamos hablando, aunque también estamos hablando de más cosas al mismo tiempo. Tiene la palabra Gonzalo Lafuente Villamayor. Gracias. Bueno, muchas gracias, lo primero, por invitarnos a mí y a McGraw Hill a estas ponencias. Bueno, nosotros por situar un poco la empresa, somos una empresa, una editorial educativa, lo cual, claro, pues a nosotros nos afecta muchísimo todo el tema de las nuevas tecnologías, porque nuestro target y nuestro público son colegios y universidades. Colegios y universidades ahora mismo el formato de aprendizaje de los alumnos no tiene nada que ver, aunque yo también soy de la EGB y del BUP y del COU. Ahora mismo ya no funcionan los toma un libro, estúdiate el libro y examen el martes. Todo el tema de la educación ha cambiado muchísimo. Hemos estado hoy por la mañana en un evento en una universidad privada hablando de la realidad virtual, ya directamente dar clases con gafas, viendo temas de anatomía y de corazón y para operar. Claro, todo eso a nosotros nos afecta un montón a la hora de o nos renovamos y sacamos nuevos productos o nos quedamos atrás. Entonces, bueno, estuve también en un colegio hace 3 o 4 días, bastante importante aquí de Madrid, viendo un poco las clases con la jefe de estudios. En todas las aulas ya los alumnos van con tablets. Con tablets, tienen el libro, por supuesto, pero ya todo el mundo, o la gran mayoría de colegios, institutos y, por supuesto, universidades, van con tablets, PCs, móviles, por supuesto, pero ya están todos en esos medios digitales. Entonces nosotros, no qué problema, pero nos hemos tenido que adaptar a este cambio de tecnologías a base de, pues por supuesto, digitalizar todos nuestros medios de libros, ¿vale? Por supuesto, nosotros tenemos una grandísima colección de libros en temas de medicina, de biología, de informática. Pues todos esos contenidos los hemos tenido que montar en dispositivos digitales para que se puedan ver a través de PCs, móviles y tablets
y estamos desarrollando también plataformas. La plataforma al final es básica a día de hoy en el tema de la formación. En estas plataformas las nutrimos con contenidos, en el cual ahora ya el libro, ese libro digital que tenemos dentro de las plataformas, a través de una metodología con un motor que hemos desarrollado nosotros de inteligencia artificial, es un sistema que se llama adaptativo, con lo cual el libro lo que hace es ir guiando al alumno a través de una serie de preguntas que le van haciendo a medida que avanza el curso. Pues el propio libro le va a ir guiando en las partes que la inteligencia artificial detecta que estás más cojo. Entonces, a través del aprendizaje que el libro te va guiando, el alumno va aprendiendo. Es un sistema mucho más actual que los anteriores en los que estudiábamos en Bupico, que era una pizarra, tiza, el libro, el tema 1 y examinarse, con lo cual ahora el libro pasa de ser un objeto pasivo totalmente, como era a lo mejor cuando estudiábamos nosotros, a ser un elemento muy activo y el que le está enseñando al alumno por los pasos que tiene que seguir y el que le está enseñando realmente, aparte del profesor, por supuesto, que es una parte esencial y básica en todo este proceso, pero el libro es un elemento en el cual el alumno se apoya, el libro le ayuda y el profesor se apoya, por supuesto, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que tiene todo ese sistema de aprendizaje, metodología adaptativa, y aparte de esta plataforma hemos desarrollado otras plataformas paralelas, aprovechando toda la potencialidad que tenemos de los libros, por ejemplo, de medicina y de ingeniería, en el cual aquí no hemos podido meter un sistema de aprendizaje adaptativo, sino que lo que tenemos es todos los libros indexados. Bueno, esto es un poco más mi parte informática. Están todos, tenemos una caja de buscador como puede ser Google, y dentro de ese buscador el alumno, el trabajador o el médico en este caso, por ejemplo, podría buscar cualquier palabra y esa búsqueda sería sobre todos los libros de medicina, por ejemplo, que tenemos en McGraw-Hill, que son una cantidad de libros espectaculares, cosa que con libros físicos sería imposible. No puedes hacer una búsqueda en 150 libros con un paciente delante porque tardarías, es absolutamente inviable. Entonces, todos estos avances tecnológicos que nos permite las bases de datos tan potentes que existen ahora mismo, los ordenadores tan potentes, tablets y demás, nos permite acercarnos a través de las nuevas tecnologías a ir modernizando lo que es el libro de toda la vida que todos entendemos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, tenemos ya también una herramienta con la cual nos permite visualizar el cuerpo humano a través de diferentes partes. Está dividido el cuerpo en diferentes partes y va saliendo capa a capa con información de los músculos, las venas, los huesos, posibles enfermedades y problemas que puede tener en esta parte del cuerpo cada persona, con lo cual, claro, a nivel de dar resultados clínicos a un paciente, la agilidad, la velocidad y el tratamiento a los pacientes es muy alto. O sea, nosotros estamos muy basados en las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que buscar sorprender a los alumnos, motivarles utilizando estos medios que ellos utilizan a día, pues intentando ayudarles con todo este elemento de la formación y todo el poder que tiene McGraw del conocimiento que tenemos ahora mismo. Un poco más. Creo que se están produciendo una serie de sincronías, porque si después de la intervención de Álvarez Junco yo había regresado a 2001 Odisea en el espacio, me he quedado con lo de inteligencia artificial, que para mí es una de las películas claves de Steven Spielberg, porque es un Mago de Oz revisitado con las nuevas tecnologías. Lo digo solo a título de información, pero inteligencia artificial, que tiene dos caras, como Jano. Desde Italia llega nuestro siguiente invitado, Carlo Alberto Lecchio Diasaba, del que solo voy a decir dos cosas, que tiene toda una manager en el mundo de las finanzas en diversos países, Londres, Italia, y lo más llamativo, y por lo que me han comentado que está aquí sobre todo, es porque es uno de los promotores del proyecto de digitalización del patrimonio cultural italiano.
Permítaseme que como español admire lo que es el patrimonio cultural italiano, porque es mucho decir. Al fin y al cabo, los que utilizamos el idioma español para comunicarnos sabemos que el endecasílabo, la música del endecasílabo, nos llegó a través de Garcilaso, robado de Italia o prestado de Italia. Con lo cual, le voy a dar la palabra, pero al mismo tiempo recordar, he oído decir que si los enciclopedistas franceses tuvieron a Denis Diderot entre los suyos, en esta nueva enciclopedización del mundo, que es digitalizar todo un patrimonio, y un patrimonio cultural ni más ni menos como el italiano, pues Carlos Alberto Lecchio de Asaba no le iría la zaga a individuos como Diderot. Mil gracias para la invitación. Me presentó como una cosa muy larga, pero es una cosa más pequeña. Es una idea, la de poner a disposición del mundo lo que llamamos la cultura de nuestro país. Y hemos creado una metodología y un format para poner las imágenes digitales que vamos a crear juntas a los catálogos que ya están disponibles en la red. Hablando de bibliotecas públicas y de archivos, nosotros podemos localizar cualquier ópera que está custodiada en una biblioteca pública o en una casa de la cultura del Estado o de la autonomía. Pero no la podemos ver. Hay muy poca digitalización en Italia. Se empezó y después se ha bastante frenado por motivos de crisis, de falta de dinero y todas las cosas que todo el mundo conoce muy bien. Y ahora hemos puesto en marcha una idea que era de digitalizar el contenido de las casas de la cultura y utilizar las imágenes para ponerla en la red, las que son de público dominio libremente, con todas las reglas que están para poner una imagen en la red, con watermark, con otras cosas que impiden la reproducción no autorizada. Y para las bibliotecas de permitir a los estudiantes, especialmente a los estudiantes, el acceso contemporáneo a las obras que están en la propia biblioteca, especialmente los textos de estudio. Porque cuando hay una sesión de examen, todos quieren un texto o quieren hacer una recerca y tienen necesidad de sacar un nombre de un montón de libros y después están bloqueados durante un periodo de tiempo, ¿no? Y los otros esperan. En esta manera permitiremos a los estudiantes, trámite un tablet, de leer lo que hay contenido en la biblioteca en digital. Esa es la idea muy simple sobre la cual hemos creado una compañía de la cual Aldo hace parte importante y que hemos presentado a la región Liguria en Italia, en Génova. Hemos hecho un tender para esta cosa, hemos ganado el tender, ahora tenemos un contrato con la región que nos permite digitalizar las casas de la cultura de la Liguria durante 10 años, desde que empezaremos en cualquier casa. Y utilizar las imágenes para muestras virtuales, para las imágenes que son gráficas o pinturas, etc. Y poner a la disposición de los estudiantes y de los lectores textos en las bibliotecas. Más o menos esta es la idea. Es una idea que es viable desde un punto de vista económico, no cuesta nada a las bibliotecas. Nosotros hacemos la digitalización, la hacemos gratis y después nos
recubrimos las inversiones con la venta de las copias que se van a hacer como normal en las bibliotecas para los estudiantes. Claro, más o menos. Esa es la idea. Me has dicho que tenía que ser corto. Ya está. Decía, en homenaje a nuestro amigo italiano, y además es cierto, que la lengua española, a través de Garcilaso, incorporó a Petrarca. Muchos de los miembros de mi generación nos hubiera gustado también poder incorporar en nuestras vidas, en las pantallas, más allá incluso de las pantallas, a la Claudia Cardinale del Gato Pardo, que también forma parte de la cultura italiana. Esa es una cultura muy importante. Muy amplia. Y Luchino Visconti era un maestro de la ópera. Y para dar paso al cuarto ponente, por orden alfabético, Juan José Martín Ramos, pues tendría que acudir a una película pop de los Beatles, que Noche la de aquel día, por ejemplo, porque él es escritor y editor, viene aquí como editor, evidentemente, pero también quiero señalar que es escritor, que es novelista, que con La curiosidad del espía, una de sus novelas, consiguió el premio Sur de novela corta. Y en una de las solapas son muy importantes. Daniel Gil nos hizo aprender que las cubiertas eran muy importantes de los libros, pero las solapas también. En una de las solapas de una de sus novelas decía que 3 de las cosas que más le habían influido en su vida o que consideraba más importantes de su vida eran, no sé si el orden era este, los Beatles, las minifaldas y los libros. Los libros son muy importantes, pues para Juan José Martín Ramos. Es director literario de la editorial Polibea, de una pequeña editorial. Él dirige y diseña varias colecciones, una colección de poesía llamada El Levitador, una colección de prosa llamada La espada en el ágata, también hay una colección de traducciones. Y bueno, entre los maestros que ha editado, pues poetas españoles como Javier Lostalé, portugueses como Eugenio de Andrade, en lengua catalana como Salvador Espriu, hispanoamericanos del otro lado del charco que también vigorizan nuestro idioma, como José Balza, que estuvo hace unas semanas o unos meses aquí en este aula del Cervantes, en fin. Él ha puesto el diseño gráfico al servicio del hecho literario y bueno, trabaja precisamente creando libros y ayudándose de las nuevas tecnologías. Entonces, le doy la palabra para que nos explique su punto de vista, yo diría que un poco de francotirador. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Independiente por haberme invitado a esta jornada, a esta sesión. Muchas gracias al Instituto Cervantes por acogernos. Y efectivamente, yo pertenezco al mundo de la pequeña editorial, de la editorial mínima. Estaría casi por decir que yo soy la editorial, no hay nadie más detrás, estoy exagerando, pero pertenezco digamos, a este movimiento que ha surgido últimamente en los últimos 10 años de lo que se llaman las editoriales independientes, muchas muy pequeñas, que están ubicadas en el comedor de la casa de uno. Bien es cierto, como es mi caso, porque por un lado editar es relativamente barato y por otro lado casi ninguno de los editores independientes y pequeños editores como yo o como a los que yo represento, vivimos de esto, sino que tenemos aquello que Buñuel llamaba trabajo alimenticio, que en mi caso, bueno, converge con lo que hago diariamente. Esto de ser pequeño editor implica, por tanto, manejar todo el proceso desde que te viene
el amigo de turno, ¿me publicas mi libro? Hasta que el libro se convierte, o su idea de libro se convierte en libro material, pues ahí ha habido toda una serie de procesos que evidentemente no solamente los organizo, sino que los ejecuto. Afortunadamente, no la imprenta, que eso es otro ámbito que me supera. Faltaría más que encima tuviera que encargarme de las rotativas o cosa por el estilo. También es cierto, y hablando de pequeños editores, y por lo tanto pequeños editores que no vivimos del negocio editorial, nos planteamos el trabajo editorial como un trabajo estético, como un trabajo intelectual. En tiempos podría incluso llamarse diletante. Somos diletantes. De tal manera que, obviamente, dado que no tenemos la necesidad o la urgencia de vender miles de libros a nadie, porque encima hacemos tiradas muy pequeñitas, que es parte de las ventajas de las nuevas tecnologías, que hoy puedes perfectamente hacer 150 ejemplares en una primera tirada. Si necesitas otros 50, pues haces otros 50. Si necesitas 15, haces 15. Y lo haces absolutamente a medida. Como no necesitas vivir de ello, evidentemente entendemos, o yo entiendo, como ha dicho Ángel, el proceso editorial como un proceso también imbricado con lo literario. Quiero decir, no buscamos público, sino que buscamos lectores. Por lo tanto, el diseño gráfico que nosotros organizamos en el libro no es tanto para que luzca muy bien en un escaparate, porque encima, para colmo de males, a los pequeños editores, las distribuidoras nos ven con ciertas reticencias. No lo hacemos tanto para que nuestro libro destaque en un escaparate, sino para captar la complicidad del lector al que nosotros nos vamos a dirigir. Evidentemente, no vamos a hacer una tirada de 5.000, de 50.000 ejemplares, por lo tanto, nos estamos dirigiendo a un público, entre comillas, intelectual, cómplice de aquello que nosotros le vamos a ofrecer. Y, por tanto, si organizamos el diseño para que determinado elemento del libro, digamos, sirva de guiño a ese lector, pues entonces estamos cumpliendo realmente nuestra función. Por poner un ejemplo, edité un libro magnífico de María Antonia Ortega, que era una compilación de reseñas literarias. Bien, el libro se titulaba El cuaderno de Liverpool. Bien, hasta ahí bien. Pero de pronto dije, uy, aquí hay que hacer algo que cuando el lector comprometido, el lector cómplice, lo vea, digamos, sea un guiño de ojo hacia ese lector. En la solapa aparecía en forma de balón, bueno, primero en la solapa aparecía una bota que parecía que le estaba dando una patada a un balón virtual. Y en el balón virtual era la frase del lema del Liverpool, del club de fútbol Liverpool, you'll never walk alone. Nunca caminarás solo. De tal manera que dices, bueno, anda, ves el libro, abres y en la solapa te encuentras
por la razón que sea, una bota dándole la patada a un balón con un lema que evidentemente no tenía absolutamente nada que ver con el libro. Pero es un detalle, es un detalle. Con esto quiero decir que además entendemos el libro como un objeto que no solamente se lee. Y cuando yo empecé hace relativamente poco, hace 10 años que vamos a cumplir el año que viene, de pronto dije, anda, hay elementos del libro que resulta que también son partes comunicativas, como el interior de las cubiertas. Nadie utiliza el interior de las cubiertas para decir algo, para comunicar algo. Y cuando yo empecé, había muy poquitos que utilizaban esa parte del libro. Igualmente, las solapas se concebían simplemente como elementos informativos, donde se ponía la biobibliografía del autor y tal, pero no se concebían desde el punto de vista estético. Esto afortunadamente ha cambiado, y ha cambiado merced a las editoriales pequeñas, y retomo una idea esbozada por ti, de que ahora se está editando muy bien, y sobre todo se está editando muy bien por las editoriales muy pequeñas, que evidentemente tienen que hacer de la necesidad virtud y hacer libros muy bonitos, libros que enganchen al lector, que no a público, que enganchen al lector, y que no solamente sean para leer, sino que además de leer, resulta que te da absolutas sorpresas. En este momento, pues, de la misma manera que Ángel ha mencionado, y Ángel y yo tenemos que confesar públicamente, somos amigos de la infancia y nos conocemos mucho. De la misma manera que él ha sacado a colación Ozono y Triunfo, también ha sacado a Daniel Gil, y yo voy a sacar a Jaime Salinas, el gran Jaime Salinas, que fundó Alfaguara, luego la colección de bolsillo de Alianza Editorial, donde la gente de mi generación nos hemos nutrido y digamos que nos ha enseñado, nos ha ayudado a crecer y a formarnos literariamente y a mirar, efectivamente, porque los libros de Alianza, los libros de Alfaguara, de la antigua Alfaguara, que hacía también de la necesidad virtud, no tenían colorín, pero de pronto eran libros de esa maravillosa tradición tipográfica que todavía no habían descubierto el Photoshop y por lo tanto no tenían que competir con difuminados ni con cosas de esas, sino con un maravilloso tratamiento tipográfico, ya te daban la imagen de ese libro, que era absolutamente identificable en cualquier escaparate. Recojo el guante también de Manuel con respecto a la discapacidad, porque la editorial Polibea es un centro especial de empleo de personas con discapacidad. Somos un grupo de empresas dedicadas a la atención a personas con discapacidad, pero tenemos una línea editorial, ¿de acuerdo? Y de manera ocupacional, tenemos chicos de nuestros centros de día trabajando en ordenadores, ayudándonos a hacer los libros, las revistas que también publicamos, etc. Gente con gran discapacidad, casi todos de ellos, gente con parálisis cerebral muy grave o gente con daño cerebral sobrevenido muy grave, y que por lo tanto tienen que utilizar el ordenador con una serie de ajustes, con una serie de elementos adicionales que les sirvan para manejar el ratón. Ellos no tienen un ratón, ellos tienen un multimouse, con lo que
con sus espasmos y tal, consiguen darle a una especie de joystick, a unos botones y tal, pero el producto final os podría asombrar y nadie diría que detrás de eso hay gente con parálisis cerebral. En ese sentido, las nuevas tecnologías, y las saco aquí a colación, no solamente en lo que se refiere al acceso cultural de la persona interesada en el ámbito cultural, en el ámbito editorial, sino también en el sentido de la responsabilidad social empresarial, que implica que, gracias a esos ajustes razonables, personas con discapacidad podrían perfectamente integrarse en el mundo editorial y manejar un ordenador como herramienta de trabajo. Esto todavía no se hace y por mi edad y por mis canas, bueno, yo no tengo tantas como Ángel, yo siempre he sido infinitamente más joven, como dijo un día George Harrison de Paul McCartney, lo digo simplemente por eso, los Beatles, pues cuando yo me formé en filología y tal, pero cuando ya le di el paso al ámbito editorial, era muy difícil que te cogiera una editorial, porque en principio lo primero que pensaban era, tendré que hacer una serie de adaptaciones, esta persona tendrá que depender de otra para no sé qué, no sé cuántos, con lo cual exactamente, se lo pensaban y terminas digamos, en otro ámbito. Con lo cual, yo sí que aquí hablo de las nuevas tecnologías también desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, en la medida en que ellas sirven para que personas con discapacidad pudieran introducirse en el ámbito editorial, que creo que el índice es bastante bajo. Y por supuesto, con respecto a las nuevas tecnologías, no solamente este ámbito de la herramienta como empleo editorial, sino, por supuesto, los que ya conocemos todos, evidentemente, quien no se ha beneficiado de la portabilidad que implican los e-books y etcétera, que te los puedes llevar perfectamente de viaje sin necesidad, sobre todo los que hemos sido grandes lectores, de llevarnos una cartera con los 50 libros que antes nos teníamos que llevar. Afortunadamente, te los puedes llevar en un ebook. Y también quiero incidir en lo que es el acceso a la información y los fondos bibliográficos, que para los que hemos tenido, digamos, también responsabilidades investigadoras o tareas de investigación universitaria, etcétera, pues qué duda cabe que la gran iniciativa de digitalizar el patrimonio literario que hace Italia, o que, por ejemplo, en estos momentos está embarcada la Biblioteca Nacional con su hemeroteca digital, digitalizando todos los fondos, me parece que hasta el siglo XIX o a principios del XX, una cosa así, pues evidentemente sirve para nuestros fines, más o menos. El doctor Freud ha funcionado porque me he dado cuenta, somos viejos cómplices, de que de todo su grandísimo catálogo editorial, al final el libro que ha citado ha sido El cuaderno de Liverpool, de María Antonia Ortega, una excelente poeta, lo digo para quienes no la conozcan, pero ha seleccionado El cuaderno de Liverpool. Los Beatles, el doctor Freud. Bueno, pues yo creo, Aldo, que lo mejor sería hacer esta vez una pequeña ronda de complemento al revés, justo empezando por mi izquierda y terminando. Lanzo
como ha habido muchas cosas que han confluido, cada uno desde su perspectiva y desde su saber, yo creo que lanzando una especie de proposición de que lo que falta no son, con todo este cambio tecnológico que ya está aquí, como nos decía el primer interviniente, no son noticias, como diría un jefe de periódico, no son datos, sino una palabra que es muy importante en el proceso creativo, y al fin y al cabo son unas jornadas en apoyo de la lectura, sea a través del medio que sea, que es la palabra criterio. Entonces, voy empezando por mi izquierda, brevemente, que cada uno de las personas, desde su punto de vista y desde el ámbito en donde trabajan y de lo que nos pueden aportar, y de hecho nos están aportando, qué criterio consideran que se debe utilizar ahora con todas estas nuevas tecnologías o en el campo que ellos estén trabajando en concreto, pero ¿cómo valoramos también ese criterio? Por ejemplo, desde el mundo de una pequeña editorial, que aunque ya nos lo has explicado, pero compleméntanos tú cómo has formado, podríamos decir, tu criterio, tu sensibilidad. ¿Es, digamos, la historia de toda una larga vida que desemboca en algo, o el propio trabajo creativo, una vez que estás teniendo varias colecciones en las que trabajas al mismo tiempo, lo digo conociendo el caso de una pequeña editorial como Polibea, te va permitiendo también forjar y cambiar ese criterio? En mi caso, cuando yo empecé hace 10 años y tenía que empezar con los libros, lo primero que haces es tirar de tu bagaje personal, de tu biblioteca. Es decir, tú lo sabes bien, pertenecemos a una generación donde valoramos las bibliotecas y sobre todo las bibliotecas familiares y tal. Y evidentemente yo creo que, y lo he visto en el mundo editorial de ahora, gente que no conoce muy bien, digamos, diseños antiguos y se creen que todo se organiza en relación al Photoshop, al freehand, al InDesign, en fin, a todas estas cosas, y de pronto cosas tradicionales del libro, como colofón. O sea, yo he tenido que llegar a explicar a alguien que era un colofón, o que era una ceja, o que era un corondel, o que era, etcétera. Resulta que hoy no se sabe. Con lo cual, el primer criterio es, digamos, el haber estado muy sentado con un libro en las manos. Y, por lo tanto, haber interpretado que existen cosas como hojas de respeto o páginas de respeto, que yo he tenido que pelearme con impresores de no me pongas tal cosa en una página de respeto, porque un libro tiene que respirar. No puedes poner los elementos donde a ti te den la gana. Es decir, hay que respirar, hay que poner una página blanca. No puedes poner una fotografía en determinada parte del libro porque sencillamente no tiene sentido. Y luego, evidentemente, aprendes sobre la marcha. Y como decía, ahora hay una competencia muy grande porque hay muy buenas editoriales pequeñas que hacen libros extraordinarios y dices, yo quiero hacer lo que hace fulanito, mira lo que he visto que hace setanito. Y una eso, interacción. exactamente, y eso te alimenta. Y como decía Picasso, a fin de cuentas, yo no busco encuentro. Yo no busco encuentro, o decía algo así, que la gente con talento inventa, los genios copian. Te lo dejo ahí. Eso es una provocación. Eso es una provocación y ahora volvemos. Pero como vamos a seguir el ruedo, al señor Lecchio,
Él ha dicho, me ha interesado mucho de su primera intervención, que está trabajando aspectos prácticos, ¿no? Que está trabajando en una región, en Liguria, y que hay que decidir cómo digitalizar, qué digitalizar. Cuando es un empeño, él es un pequeño editor, habla desde su postura de francotirador, usted está trabajando con un bien público, con el bien público de toda una nación, y una nación importante como es Italia, con toda la cultura que tiene detrás, aunque obviamente será un equipo y no solo una persona la que decide, pero ¿qué elementos se aportan cuando se trata de la cultura de una nación a la hora de adoptar ese criterio? Sencillamente una primera utilidad, como señalaba usted, para que los estudiantes dispongan de material, ¿o hay otros elementos también que en la preparación del conjunto? Muy bien, hay muchos elementos. La idea es que las nuevas tecnologías no pueden suprimir el papel del libro. El libro tiene que sobrevivir, la biblioteca es el templo del libro de papel. Eso tiene que vivir y es el medio por el cual tenemos cultura, porque la cultura nos deriva de los libros que hemos podido acceder. Pero el acceso a la información tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías que la pueden poner a disposición de un público más mayor de lo que normalmente puede acceder a una singular biblioteca o a un archivo o qué. Y que como hay gente que se ocupa de cultura, en el caso de cultura italiana conozco un poco los números que hay, 200 millones de accesos a los catálogos oficiales italianos de todo el mundo, de Japón, de América, de Rusia, esta gente tiene el derecho de acceder a la información. Y es una vía para atirar también el interés del mundo sobre la cultura de un país y también fomentar turismo cultural, que es muy importante. Es muy importante cosa. Eso dicho, no hay solamente libros, no hay solamente... hay toda la gráfica y hay toda la pintura, hay toda la escultura, etcétera, con la cual se pueden hacer muestras virtuales. Y si pienso lo que cuesta una muestra con los originales, de clavo a clavo, como se dice, de desplazar una pintura con valor que no se puede nombrar, y con el riesgo también que se puede perder, porque el riesgo hay en un vuelo, en un transporte. La masa de gente que está interesada a todas estas informaciones pueden ser satisfechas un poco trámite muestras virtuales que se pueden hacer o con realidad virtual, con goggles, o con proyecciones en alta definición. Y también que se pueden visitar de su casa con Smart TV, por ejemplo. Muy interesante lo que ha dicho del turismo cultural, que evidentemente es una de las riquezas que compartimos España e Italia, sí. Y eso bien lo sabemos. A la Fuente Villamayor le preguntaría, a la hora del criterio, supongo que desde su empresa, que nos ha dicho cosas, porque claro, estamos en mundos, desde el mundo el hombre es un ser multidimensional, afortunadamente. Entonces, podemos disfrutar con la famosa solapa del libro exquisito, con la digitalización que nos permite ver las obras maestras de un país a quienes están en la otra parte del mundo, pero el señor Lafuente Villamayor y su empresa, lógicamente, hablaban de cuestiones muy pragmáticas, por ejemplo, estudiantes de medicina, por ejemplo, estudiantes de biología. ¿Qué más puede añadir en esa línea?
Claro, nosotros al final tú tienes una editorial pequeña con un público, pues llamabas intelectual. Nosotros, nuestro público es que es 100% digital, es 100% tecnológico y tenemos que formarles de acuerdo a las nuevas tecnologías, no podemos quedarnos atrás. Una de las frases que has dicho, que el libro no puede ser un objeto que solo se lee, que solo sirve para leer. Evidentemente, nosotros tenemos que darle un plus más, el cual las tecnologías nos permiten crear libros con vídeos insertados, por ejemplo, que se vean en un dispositivo móvil, con imágenes, con una resolución espectacular para los temas de medicina, de ingeniería. Permite añadir herramientas, nos ha permitido añadir herramientas de cálculo, por ejemplo, para todos los libros de temas de ingeniería y de medicina, con los cuales, con una serie de valores que el médico mete, pum, directamente ya le va a salir la posible enfermedad que pueda tener el paciente. Entonces, todas estas cosas, a nosotros, evidentemente, eso es a nivel de hospitales y con médicos, pero a nivel de estudiantes es un poco lo mismo. Tenemos que darles un plus a los libros porque si no, al final, repito un poco lo que he dicho al principio, al estudiante si le aburres, si le desmotivas, la función pedagógica, por mucho que el libro tenga una base pedagógica estupenda, un alumno desmotivado es un alumno totalmente perdido para el profesor, para la clase, y nuestro objetivo es que aprendan los alumnos, ya sean de estudiante de universidad o de colegio. Con lo cual, todos los medios digitales, con las plataformas, que es sobre todo el tema que yo más manejo, nos está permitiendo generar unas experiencias de aprendizaje para todo el alumnado mucho más satisfactorias de las que, por supuesto, teníamos en la época en la que yo estudiaba, que tampoco es hace tanto, pero ha cambiado, en 20-25 años ha cambiado totalmente la forma de dar clase y nos tenemos que acoplar nosotros a ese sistema porque si no te quedas fuera del juego. Sentía que mientras estaba todo este diálogo, a mi diestra, el señor Álvarez Junco, sabio zamorano, permítame decírselo según he escuchado hablar, estaba inquieto, quería decir algo más y queremos que de alguna manera cierre esta ronda. Ha habido un par de cosas muy interesantes porque ha habido interacción, han coincidido desde dos extremos de que los libros mejores se pueden estar haciendo ahora perfectamente, de que las bibliotecas son un centro, las bibliotecas y las librerías como centros de reunión, centros de interacción, que el libro de papel también hay que seguir cuidándolo y al mismo tiempo algo que hemos hablado en el backstage, donde han salido, me ha enseñado usted un artefacto de esos tan maravillosos que usted prepara y yo he gritado André Breton y usted me ha respondido Bertolt Brecht. Quiero decir, los dos estaban en el catálogo del libro de bolsillo de Alianza Editorial. Y unos confluían con otros y entre unos y otros recuerdo una portada muy bella de Bertolt Brecht con unos calendarios, creo recordar, y Breton, pues l'amour fou, que vamos a decir. ¿Cómo podría usted cerrar esta ronda o esta sesión desde el amplio conocimiento que tiene de su experiencia como diseñador gráfico? Y usted mismo ha dicho que estaba bifronte. No sé si es usted apocalíptico o integrado o apocalíptico, pero en todo caso usted conoce mucho todo este medio y es un gran diseñador. ¿Qué nos podría decir para cerrar esta ronda? Bueno, es muy complicado porque es que son muchas cosas las que se agolpan, porque son muchísimos temas que se podría tratar. Yo diría lo primero de todo que como diseñador, el diseño de alguna manera lo que tenemos que hacer es tratar el entorno. Mientras no conoces el entorno, no puedes actuar sobre él. Por lo tanto, de alguna manera decimos, sobre todo desde el punto de vista del diseño gráfico, lo que pretendemos es hacer legible el entorno. Es decir, actuamos con él para que sea mucho más accesible en todos los sentidos. Esa sería una cosa. Por tanto, uno tiene que saber de todo. Eso es una cosa fundamental. Yo creo que un diseñador que solamente sabe de diseño, creo que no sabe de diseño, así de sencillo. Tienes que saber de todo, tienes que interesarte por todo. Yo creo que es absolutamente fundamental lo que es el mundo y lo que es la transversalidad. Yo no soy una persona, he dicho antes la broma de dividir al mundo en dos,
pero soy todo lo contrario. Soy partidario de lo que es el universo, es decir, el crear unidades, el juntar. Creo que tendemos mucho a diferenciar materias y justamente lo que yo pretendo en la labor que a veces que hago, claro, públicamente, es unir materias. De alguna manera, cortar esas heridas que creamos por medio, por ejemplo, de las asignaturas. Tenemos esa manía de dividir al mundo en asignaturas. La vida no tiene asignaturas. La vida es una cosa diferente. El otro día estaba hablando, introduzco un tema totalmente también transversal, pero de un curso que daban en Finlandia sobre el embarazo no deseado desde el punto de vista de la economía. Me parecía absolutamente genial, o sea, algo así. Es decir, son temas que son realmente reales y que deberíamos hacer esto. Quiero decir, a mí lo que creo que es fundamental, y esto tiene que ver también con McGraw-Hill, creo que la gente quiere saber. Todos queremos saber, todos. A pesar de todos los hachazos que nos pegan para que hagamos lo posible para que no sepamos, por muchas razones, por una mala educación o por un mal sistema educativo, y soy profesor, nosotros queremos saber y lo que hay que crear es una lúdica. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Lo que tú estabas hablando es absolutamente esencial. Es decir, nosotros tenemos que querer, que mantener ese saber. Por lo tanto, yo las nuevas tecnologías lo veo como una oportunidad, pero yo no soy de nuevas tecnologías. Al revés, yo pertenezco, lo he dicho desde el primer momento, a una era pretecnológica y yo soy del libro. Pero yo soy también de las nuevas tecnologías. Por tanto, antes he dicho que esas dos direcciones de, por ejemplo, tener un cuidado por lo presencial me parece fundamental. El vivir, la gente que se maneja a través de un móvil exclusivamente, me parece absolutamente demencial. Pero yo utilizo mucho el móvil también. Pero eso es una cosa. Entonces, lo presencial es fundamental. El vivir, el tener un contacto, el tener una interacción, es absolutamente esencial. Pero es esencial a la vez lo digital. Esos dos niveles son compatibles. Es cuestión de manejarlo y además de tener criterio. Es decir, de no convertirse en unos obsesos tanto de una cosa como de otra. La gente que desprecia las nuevas tecnologías a mí me deja asombrado. Me deja asombrado porque es que no se dan cuenta realmente de lo que se pierden y me da una pena tremenda. Me estoy acordando la primera vez que vi un móvil me pareció una estupidez. Y fui de los que me puse en contra de los móviles. La segunda vez que vi un móvil, vi a una pastora en una alta montaña que tenía un móvil, me pareció maravilloso. Digo, es genial. Nunca se me había ocurrido que un pastor con un móvil cambia totalmente. Es maravilloso. Por lo tanto, ya vuelvo a decir, esos dos criterios yo los tengo y no son incompatibles. Y vuelvo a decir que, claro, estamos en una época distinta. Por cierto, he hablado de Chema Ribagorda. Chema Ribagorda es un tipógrafo. Y está diciendo frases como esa, que me parecen absolutamente certeras, pero es un tipógrafo. El tipógrafo es el que ha creado la Ibarra Real, que está en Microsoft, y es una persona, quiero decir, más implicada en el mundo del libro no puede ser. Es más, le dieron el premio al mejor libro europeo a él hace unos años. Es decir, que estoy hablando de una persona del mundo del libro. Y estoy defendiendo el libro a tope, absolutamente. Pero digo, el libro tiene otras virtudes. Tú lo has dicho, y además esto, la autoedición, el crear editoriales pequeñas, el manejarse desde casa, si se pueden hacer cosas. Yo, por cierto, tengo un hermano discapacitado. Entonces, es una cosa, y me manejo con él, claro, a través de nuevas tecnologías. Entonces, las facilidades que hay, que deberían ser más, evidentemente, para el mundo de la discapacidad, pero son cosas que hay que reconocer, es que es totalmente distinto y más que tienen que venir, y ya veremos. Me va a permitir, porque ha insistido dos veces en algo que me parece muy importante, que es, valga la redundancia, la presencia de lo presencial, su importancia. No me tiene por qué responder a esta pregunta que nunca le haría un italiano porque sería un pleonasmo, pero usted, además de zamorano, ¿no será también un poco epicúreo? Bueno, quizás. Pero vamos, ya digo que realmente yo lo que pretendo realmente es encontrar la lúdica de todo, podríamos decir. Por lo tanto, me parece absolutamente fundamental. Creo que además, de verdad, casi pienso que todos en principio queremos eso. La cuestión es que muchas veces no lo sabemos.
O sea, no estamos educados para divertirnos. Tenemos todavía una idea de que hemos llegado a un mundo que es un valle de lágrimas y cosa que yo no entiendo, que no lo entiendo. Creo que realmente tenemos que disfrutar y tenemos que saber disfrutar de las cosas que vienen y a la vez criticarlas, por cierto. O sea, que ese es otro tema, que es las nuevas tecnologías. Yo estoy haciendo una apuesta por ellas, pero perfectamente podría poner el listado de cosas horrorosas que veo ahí. El tema de la inteligencia artificial, que es absolutamente fascinante, pero tenemos un control, vamos, no tienen un control absoluto, ¿eh? Hay un control absoluto. Entonces, ahora, el problema que tiene la inteligencia artificial es dónde almacenar los datos que tiene. Porque esta cantidad de datos que tienen sobre cada uno de nosotros, que es increíble, ¿eh? Y no estoy hablando de Villarejo. Sí, también el niño de inteligencia artificial, la película de Spielberg, también tenía problemas. Me parece que ha sido Aldo, y me dirijo a ti, permíteme tutearte, porque traigo una frase que te voy a dar de regalo para antes de que tú quieras cerrar. Me parece que se han ofrecido muchas cosas sobre la mesa, que esto ha fluido muy bien. Han sido 4 ponentes que cada cual ha puesto sobre el tablero sus problemas, sus propuestas y sus haceres. Y yo traía una frase de mi adolescencia, para empezar, la de Manolito Altolaguirre. Le llamaban todos Manolito Altolaguirre, el más joven de los del 27. Pero voy a cerrar con una frase que te quiero regalar, Aldo, y a todos ustedes, del mayor de los del 27, una frase que he descubierto no hace mucho en mis trabajos de divulgación radiofónica. Si el más joven era Manolito Altolaguirre, al mayor del 27 le llamaremos Don Pedro Salinas. Don Pedro Salinas, que era un sabio, además de poeta, era ensayista, era gran conocedor de la literatura española, de las fuentes italianas, por cierto, de la literatura española, era un especialista también en Siglo de Oro. Hay un libro que les voy a recomendar, permítanme barrer un poco para casa, soy divulgador radiofónico, que se note. A todos ustedes les voy a recomendar un libro que está agotado, pero es un libro que está vivo, porque es un libro que estará, por supuesto, colgado en Internet, pero está en el mercado de segunda mano, está en las bibliotecas públicas, yo lo he utilizado en las bibliotecas públicas, y el libro, aunque usted entre en una librería, no se lo van a dar, pero el libro está. Y el libro está más vivo que nunca. El libro se llama El Defensor. Es un libro de Pedro Salinas que recoge conferencias, ensayos. No tiene desperdicio, búsquenlo porque es una maravilla. Hay una defensa de la epístola y una defensa de la lectura muy importante, porque también una defensa de la lectura, y yo creo que en esto Álvarez Junco estará de acuerdo conmigo, es también una defensa de la crítica. Enseñar a leer, educar para leer, leer para educar. Y también tiene un elogio del lenguaje, el que tuvo que, después, en su triste exilio, fue muy feliz. Lo cuenta su hijo, Jaime Salinas, precisamente. No sabía que ibas a mencionar a Jaime Salinas. Jaime Salinas, el hijo de don Pedro Salinas, que luego sería editor, y dice que su padre fue muy feliz en San Juan de Puerto Rico. Fue muy feliz, esto también se lo digo a Buqueras, que va por el mundo extendiendo la palabra española. San Juan de Puerto Rico, volver a encontrarse con hispanohablantes, volver a encontrarse con el ambiente de la tertulia, volver a tratarse con españoles o hispanoamericanos que sabían quién era don Pedro Salinas, fue motivo de revitalización. Y escribió, que está recogido en este libro que les recomiendo, El Defensor, una defensa del lenguaje, un elogio del lenguaje. Y estas palabras van para todos ustedes, pero muy especialmente para el principal responsable de que todo esto haya sucedido, que es un italiano, paradójicamente, Aldo Olcese. Decía don Pedro: la lengua ni es de las academias ni de los mesones, ni de los pobres ni de los poderosos, ni de los vivos ni de los muertos. Constituye un patrimonio, a todos pertenece, en todos se vive y para todos es. Estoy completamente de acuerdo que este podría ser el lema de estas jornadas, porque para todos es la lengua, la lectura, las nuevas tecnologías y eso que de momento parece que más epicúreo que apocalíptico, Álvarez Junco nos ha demostrado que no se va a acabar,
que son los libros y todo lo que rodea a los libros. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues detrás se había levantado un señor, ipso facto, le dan la palabra al señor del jersey. Bueno, justamente hace unos días, aquí mismo, hablé yo de Pedro Salinas, el defensor de los años 40, 1944, creo recordar, fue el discurso en un acto académico universitario en Puerto Rico. Pero ese ensayo, los textos del defensor fueron ulteriormente recogidos con otro título en otro libro, Aprecio y defensa del lenguaje. Y a su vez, este texto de Aprecio y defensa del lenguaje está recogido en la última edición de La responsabilidad del escritor y otros ensayos. Luego, seguramente a través de este último título puede repescarse, digamos, ese texto maravilloso, mágico. Bien, en cuanto al problema de las nuevas tecnologías en materia de edición de libros, el problema que yo veo es que hay un desajuste terrible entre la velocidad tecnológica, informática, etcétera, y la gravísima incultura tipográfica. Haría falta que una historia de la tipografía estuviera como asignatura obligatoria en más de una carrera. En los libros se observan auténticos disparates tipográficos, hasta el punto de que yo, aunque no lo he puesto en letra de molde, pero oralmente, en algún tipo de intervención oral o de conferencia, he hablado de los analfabetos tipográficos. Me figuro que no hay tiempo, salvo que se me pida que lo ejemplifique, pero son multitud de las situaciones, ruidos visuales, en fin, auténticos disparates. Yo realmente no conozco ningún libro bien editado en los últimos 25 años. Mejor dicho, conozco 2. Y de esos libros se hicieron 6 pruebas de imprenta. Justamente porque los programas informáticos están hechos por gente que teclea muy bien, pero que son auténticos analfabetos. No saben distinguir entre la versal, la versalita, la pseudoversalita. Desconocen, digamos, las funciones de las distintas clases de comillas. Desconocen, digamos, cuándo se debe utilizar la negrita y si hay que rebajarle, digamos, el cuerpo a esa negrita para que no haga ruido visual. Y así multitud de situaciones. Así que si alguien cree que hay un libro bien editado porque tenga buen papel o buenas cubiertas, me gustaría que en otro tipo de sesión se me invitara, porque estoy absolutamente seguro de que no existe ningún libro bien editado, salvo 2, que conozco, ¿verdad? O 3. Salvo 2 o 3, tal vez, ¿verdad? Porque, en fin, ya me da miedo hasta abrir un libro. Pues está bien. ¿De cómo se pone a publicar un libro? Es que no está tiene, bien no tiene idea de tipografía. Tomamos nota. Había pedido también la palabra una joven aquí en la segunda fila. Había pedido la palabra una joven. Buenas tardes. Lo primero, gracias por lo de joven. Felicidades de nuevo al presidente, a don Aldo Cese, y muchísimas gracias por esta maravillosa tertulia y conferencia que nos han dado. Yo quería concretarlo pues porque soy madre, soy abuela, y viendo la intervención de don Manuel Álvarez Junco como profesor, quería saber cómo siente la inquietud de la gente joven en la facultad, siendo en este momento que están viviendo una fase maravillosa del diseño gráfico y están nadando entre esos templos que recogen todos los libros y que no podemos olvidarnos de ellos, pero que en ese aprendizaje de los diseños nuevos pueden cautivar y enamorar o hacer más lúdico ese enamoramiento o pasión hacia los libros. ¿Qué se siente usted como profesor que viene de las antiguas enseñanzas? Aquí hablábamos del BUP, yo hablo del bachillerato y de la reválida, o sea que mucho más atrás. Entonces, ¿qué sentimiento y qué es lo que perciben esta gente joven? Muchas gracias. Gracias. Pues la verdad es que es complicado de explicar, pero sí le debo decir que, en primer lugar, que tiene una gran aceptación el diseño gráfico. En segundo lugar, que damos tipografía, aprovechando para contestar al amable señor que ha hablado ahí al fondo. Precisamente tenemos un interés muy grande por la tipografía.
En tercer lugar, que nosotros empezamos siempre de manera totalmente manual. No nos metemos en ordenador. Y el diseño gráfico se realiza 100% con ordenador. Pero es absolutamente fundamental. Además, eso es una cosa... yo he estado encargado de programas europeos y conozco bastante bien lo que se hace por Europa. Es una cosa normal en Europa. Se comienza con artesanías. Con artesanías, es una cosa curiosa. Otra cosa también que tengo que decir es que yo me encuentro totalmente desfasado con respecto a la gente de 20 años, porque les estoy explicando unas cosas que para mí son lo último de lo último y resulta que ellos saben mucho más que yo. Y hay veces que veo unas sonrisillas curiosas cuando me meto en temas tecnológicos. Otra cosa es que los utilizan muy mal, pero siempre tienen una habilidad grande. Por ejemplo, para manejar el Photoshop, lo cual es absolutamente ridículo que se utilice para tipografía, el Photoshop es ridículo, pero tengo que reconocer que son muy hábiles. Y por otro lado, yo tampoco puedo presumir, porque yo soy de los que dibujo esto a pulso con el ratón. Es decir, que soy una persona, un artesano del ordenador, lo cual es absurdo, pero no puedo con una tableta gráfica. Es decir, que cada uno se maneja como puede en la vida y empiezas por donde puedes y después pues ya vas aprendiendo. En cualquier caso, la gente tiene clarísimo que es importantísimo el tema de la comunicación gráfica y después otra cosa que a mí me sorprende mucho es que, claro, como yo pertenezco, ya digo, a 2 generaciones anteriores, yo voy por unos métodos de los más cartesianos y clásicos, a más no poder. Y ellos van literalmente por cosas muchísimo más avanzadas. Por ejemplo, a mí no se me ocurría animar. Cuando hago algún dibujo, alguna capitular, lo que no se me ocurría era animarla. Entonces te animan y realizan GIFs. El sonido, claro, de repente te encuentras un momento. Pero si yo estoy hablando, siempre hemos entendido el diseño gráfico como algo absolutamente plano. Además, otra cosa muy interesante es que, claro, realizamos objetos, porque además el diseño gráfico siempre acaba en un objeto. Un libro no es escribir, un libro no es solo la tipografía, un libro es algo que después tiene una corporeidad, tiene un peso, tiene hasta un olor. Entonces, ese contacto con el objeto es casi como un contacto casi escultórico, es una cosa totalmente diferente. Por cierto, ahí es donde se nota, efectivamente, si un libro está bien editado o no. Cuando realmente te produce, hay casi una maniobra de acercamiento. Hay libros que te llaman la atención solamente ya por el aspecto que tienen. No sé, bueno, me podría extender más, pero voy a dar ¿Alguien más había pedido aquí la palabra en la primera fila? ¿Un caballero? Pero si le ponen el micrófono iremos todos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque me tuve que ausentar. Y es que llevo desde las 4 de la mañana levantado y realmente me caía. Y me ha costado un esfuerzo tremendo y le pido a usted disculpas porque quizás alguna cabezadilla eché. Por lo tanto, la conferencia para mí posiblemente ha quedado incompleta por culpa de mi ausencia. Yo coincido y corroboro todo lo que ustedes están diciendo. Es más, yo tengo en un modesto chalet adosado donde vivo, pues hay biblioteca en la última planta, hay un montón de libros, tengo que deshacerme de ellos porque ya no vamos a caber en casa. Me da una pena terrible desprenderme de esos amigos. Por mi edad, la inmensa mayoría de los libros que he comprado y sigo comprando, sé que nunca los leeré y a veces bajo a la biblioteca o subo a la guardilla y digo, nunca os podré llevar conmigo. Bien, además, llevo escribiendo un diario desde los 14 años y esa corporeidad, ese ruido de la estilográfica antaño, del bolígrafo hoy, el papel concreto, los cuadernos sobados, eso me llena, me emocionaba lo que usted decía. Pero todo ello son soportes, son soportes. Supongo que coincidimos en que lo importante es la palabra. Y en ese sentido, estaba dando vueltas también a que yo, para subsistir de joven universitario, yo, entre otros muchos trabajos, fui locutor de la ONCE. Grabé libros para invidentes. Años 67, 68 del siglo pasado, en que ninguno de ustedes habían nacido, yo grabé, por ejemplo, el libro del buen amor, La Celestina, Requiem por una mujer de Faulkner, etcétera, etcétera. Entonces, mirando hacia el futuro y reconociendo el valor y reconociendo el duelo que yo haría si desapareciera el libro,
Yo pienso que se está inmaterializando la materia, valga la redundancia, y que iremos a novísimas tecnologías, porque allí estará la palabra también. Y si aquí hubiera un invidente, sin libro, sin nada, escuchando mi voz, estaría con el arcipreste de Ita. Quería hacer este comentario, no sé si a lo mejor es hasta un disparate. Gracias. No lo es. En absoluto. Y dado que estoy bastante implicado en el ámbito de la discapacidad, me viene muy a propósito de algunas cosas que a mí se me han quedado en el tintero y le agradezco la oportunidad que me da su intervención para decirlo. Por ejemplo, a gente con parálisis cerebral o con distrofias musculares, gente que no va a tener una buena manipulación del libro, evidentemente van a necesitar de un audiolibro. Benditos sean los audiolibros. A mí me hace mucha gracia la campaña publicitaria que se está haciendo últimamente de una marca comercial de audiolibros y se han olvidado, dentro de los target de la campaña publicitaria, se han olvidado de las personas con discapacidad. Es decir, se encuentran a alguien en una bañera, se encuentra a alguien tomándose un vino, cuando en realidad una de las grandes primeras funciones que tiene el audiolibro es para personas con deficiencia visual o sencillamente, aunque parezca mentira, no todo el mundo puede manejar un libro. De hecho, en donde yo trabajo, nos planteamos ciertos documentos editoriales no encuadernados, sino encuadernados con las famosas espirales. ¿Por qué? Porque un libro con una espiral lo puedes dejar encima de la mesa y con una sola mano tú puedes pasar una hoja. También, pues, por ejemplo, en las tecnologías digitales, los famosos PDF, uno de los grandes caballos de batalla de los últimos años, y yo lo he sufrido en carne propia profesionalmente porque me he tenido que poner las pilas en ello, es en los famosos PDF accesibles. Es decir, el PDF, si no es accesible, es una cosa completamente muda a una persona con deficiencia visual. El PDF, y no solamente el PDF accesible de tal manera que mediante un mecanismo vaya leyendo a la persona con deficiencia visual, sino no solamente a la persona con deficiencia visual completamente ciega, que por lo tanto va a recibir la información de manera auditiva, sino personas con una visibilidad determinada que no va a necesitar que se lo digan, pero vamos a necesitar que, por ejemplo, las pantallas estén contrastadas y con lo cual ahí el diseño gráfico se nos va. Se nos va porque queremos hacer una página muy bonita, pero resulta que la página muy bonita con unos colores X determinados o con unos planteamientos de disposición de los elementos, resulta que a una persona con deficiencia, con una determinada deficiencia visual, pues resulta que no le vale. Tú vas a necesitar una pantalla con una tipografía de palo bien contrastada sobre un fondo bien contrastado, vas a necesitar que las fotografías, por ejemplo, si se trata de un artículo periodístico de una revista, estén puestas en situaciones lógicas, porque el lector auditivo va a ir leyendo lo que va en pantalla y no tiene ningún sentido que a lo mejor de pronto le dé información de la fotografía si no es ese el lugar correcto. A lo mejor nosotros, desde el punto de vista del diseño visual, nos puede resultar muy bonito poner la fotografía arriba, pero cuando nos planteamos la accesibilidad para las personas con discapacidad visual, resulta que hay que hacerlo con determinada lógica. Y ahí es muy importante son muy importantes las nuevas tecnologías. Pero siempre quedará la palabra que era lo que yo quería. Por supuesto. Y todo al servicio de la palabra. Exactamente. Pues para poner punto final, Aldo, tú que eres el responsable de todo este desaguisado, muchas gracias a todos por su asistencia, porque verdaderamente
sesiones así nos invitan a seguir leyendo. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final para cumplir con el compromiso de que no nos extendiéramos más allá de las 9:15. Mi clausura tiene que ser necesariamente corta y va a constar de 3 elementos, 1 minuto para cada uno. Primero, el agradecimiento, la gratitud por el buen rato que hemos pasado. La verdad es que estamos muy satisfechos. Ángel, has hecho un magnífico trabajo. Todos los intervinientes han estado a la altura y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Eso ha ocurrido en todas las sesiones de las 4 que ya hemos celebrado y hoy podemos hacer un balance verdaderamente muy interesante y muy positivo y, por lo tanto, agradecimiento a todos los que han intervenido. Debo decir que los 30 y tantos ponentes que han participado en todas nuestras sesiones han estado muy bien, todos han contestado a la primera, se comprometieron, ha sido una gozada, la verdad, trabajar con gente del mundo del libro y de la cultura y ha sido muy fácil para nosotros y os estamos muy agradecidos. También al Instituto Cervantes, que nos ha cedido estas instalaciones, y a su director, que enseguida actuó muy positivamente a nuestro requerimiento, igual que a la directora de la Biblioteca Nacional. Y, por lo tanto, la gratitud también tengo que extenderla a nuestro pequeño y modesto equipo de trabajo, Paqui, Ignacio Buqueras, Rafa Contreras, que está por ahí, que es el coordinador, el que nos ayudó a diseñar estos 4 seminarios, las ponencias diversas, nos propuso las personas que ibais a intervenir y la verdad que ha sido un gran acierto. Muchas gracias, Rafa, por ese trabajo, ¿no? Una información, que es la segunda parte de mi clausura, y es que nos queda el último acto, que va a ser un acto solemne en el Congreso de los Diputados. La semana que viene tengo una reunión con la presidenta del Congreso, con la presidenta de la Comisión de Cultura y con los integrantes de la Comisión de Cultura para diseñar esa sesión. No sé si nos dará tiempo a hacerlo en diciembre, que es un mes muy cargado de cosas, incluidas las fiestas navideñas, que la limitan mucho. Si no, será en enero. Haremos una sesión solemne en el Congreso de los Diputados con la intervención de los mejores escritores y escritoras españolas en defensa de los libros, en defensa de la lectura, y será una manera de unir a la sociedad civil y al mundo de la cultura con el mundo de la política en defensa de estos objetivos nobles. Y, por último, un mensaje, y quiero hacerlo ahora no en mi condición de organizador, que también, sino también en mi condición de escritor. Yo he publicado mi 10º libro hace 2 años y, bueno, pertenezco a la Real Academia de Economía, también a la de doctores, y por lo tanto me siento modestamente habilitado también para terciar en estos debates como integrante de ese mundo de la cultura, como sujeto activo del mundo de la cultura. Y lo que quiero decir es que nosotros lo que hemos perseguido con la celebración de estas jornadas, de estas 4 grandes jornadas, es básicamente facilitar que los seres humanos podamos arbitrar correctamente entre los grandes elementos que configuran el ser o el no ser en plenitud de un ser humano, en mi opinión, que es conciliar adecuadamente las emociones con los conocimientos, hacerlo con buen criterio para tomar decisiones acertadas. Aquí se ha hablado de las emociones, se ha hablado del conocimiento, se ha hablado del criterio, y yo les dejo con un mensaje para su reflexión, que es en el nuevo mundo en el que nos ha tocado vivir. Las tecnologías producen una aceleración y una profundización del conocimiento espectacular, a veces inversamente proporcional a la afirmación de los sentimientos más nobles. Y es algo que tenemos que cultivar para poder conciliar adecuadamente y crear un criterio correcto entre emociones y conocimiento para tomar decisiones acertadas sobre nuestras vidas. Nosotros lo que hemos tratado con estas jornadas es de estimular un poquito más los sentimientos nobles de la cultura, los sentimientos nobles de la lectura, los sentimientos nobles de ese aprendizaje más allá de las tecnologías, que conocimiento ya nos dan las tecnologías y muy bienvenidas sean. Por lo tanto, este es el último mensaje que les dejo para su reflexión, a ver cómo conformamos ese mejor criterio entre nuestras emociones y los conocimientos que las tecnologías nos dan. Y quiero despedirme con una cita
que preside uno de mis últimos libros y que me gusta mucho, algunos que ya habéis venido alguna vez me la habéis oído, que es nada menos de Alfonso II de Aragón en el año 1273, que dijo: de entre mis consejeros, a los que más aprecio son mis libros, porque ni la ambición ni el miedo les impiden decirme lo que tengo que hacer. Buenas noches.